La inteligencia artificial ha entrado como el nuevo commodity de la tecnología. Y los niños ahora pues hacen sus tareas ya con ChatGPT. No es sorpresa encontrar a un niño de 11 años que le consulte ChatGPT cómo hacer un resumen de uno de sus cursos. La pregunta es si los profesores realmente están comenzando a adaptarse a ese cambio. ¿Están identificando que los niños están haciendo sus tareas con ChatGPT o no? Todo eso lo vamos a ver en el episodio de hoy. ¿Cuáles pueden ser los beneficios, las oportunidades de la inteligencia artificial generativa tanto para profesores y alumnos? Vamos con el intro. Bienvenido a La Vida en Growth. Con Brian Herrera y Luis Gustavo Farro. Súbete a la nave que arranca todas las semanas Para impulsar tu conocimiento en el mundo digital. Comenzando con el punto más relevante. O sea, ya, para matar la incógnita. En un futuro distópico, ¿crees que podríamos prescindir de los profesores? Yo creo que dependiendo del rol que actualmente está ejerciendo el profesor podría cambiar. O sea, pueden cambiar un poco las labores que actualmente está haciendo el profesor como tutor y compartir el conocimiento teórico. De repente, últimamente con estas herramientas de inteligencia artificial, consultar un conocimiento teórico, hacer preguntas, también miedo de hacer preguntas tontas que a veces hay en el salón, puede cambiar un poco, ¿no? Este rol se puede ir transformando y de repente los profesores pueden ser o convertirse en un tema más de un guía, de un mentor, de cómo pueden los alumnos ir interesándose en diferentes temas, ¿no? O ir aprendiendo diferentes temas. Yo creo que igual los profesores tienen que evolucionar. O sea, es un nuevo concepto completamente diferente para todos. Y lo mejor sería que ellos vayan adaptándose a esta realidad haciéndolo aliado y no haciéndolo enemigo. Claro. ¿No? Entonces, si bien es cierto, sí, pues un chiquillo va a hacer su tarea con ChatGPT. Es fácil hacerla, pero hay que ver qué candado ponemos para que él pueda hacerlo cada vez mejor. Claro. ¿No? Es un ejemplo muy... O sea, ¿cuál es el ejemplo más básico que tengo? Han probado esta inteligencia artificial que es la de Bing Image Creator. Uh-huh. Entonces tú le puedes poner cualquier cosa y te bota algo, ¿no? O sea, puedes ponerle, quiero una tortuga en una fiesta, y te va a dar una tortuga en una fiesta. Pero la inteligencia humana tiene que comenzar a pensar, quiero una tortuga en una fiesta que sea en 3D, que esté haciendo tal o cual acción, que tenga un contexto, que tenga sus amiguitos animales al costado. Entonces todo eso se hace mucho más inteligente y comienzas a ya no simplemente tener una tortuga en una fiesta, sino tener una imagen realmente inteligente. Claro, y que sirva para un propósito en particular, Y ¿no? que sirva para algo, realmente. Claro, o sea, aquí también nace un poco más o se prioriza un poco más el tema de utilizar la inteligencia artificial como copiloto, ¿no? Que está saliendo bastante. Finalmente las herramientas van a ser como con nuestros ayudantes para lograr más rápido o con mayor potencial algo que queremos lograr, ¿no? Van a ser nuestro aliado y eso es lo que debemos empezar a aprovechar, ¿no? De repente, al principio estas herramientas como ChatGPT en el colegio, en la universidad, pueden ser como que, o se podrían ver como hacer trampa, ¿no? Porque Claro. básicamente te ayuda a hacer tus tareas mucho más rápido, o podría llegar a que te las hagan, ¿no? Entonces hay que saber en un futuro cómo se van a vincular estas herramientas dentro de la propia enseñanza, ¿no? Exacto. Y continuando con los problemas, ¿qué otro problema crees que a la educación podría suponerle el tema de incorporar inteligencia artificial actualmente? Uno de los grandes problemas que creo que ya hemos tocado en algún episodio anterior es el tema de los sesgos. La inteligencia artificial tiene sesgos e incluso bastante está este término de alucinación, ¿no? La inteligencia artificial alucina, quiere decir que inventa términos o inventa información. Entonces esto podría ser muy peligroso para... si ya es peligroso, digamos, para los adultos en sus trabajos, etcétera, para un niño o para estudiantes que de repente recién están formando ese criterio para diferenciar entre información correcta o incorrecta. O para un docente Para que un no docente, esté todavía bien instruido, ¿no? Exacto, también. Esto puede llegar a ser muy peligroso, ¿no? Hay que ver cómo evitar estos sesgos o de repente si es que nacen nuevos modelos que ya no tengan tanto esta alucinación, ¿no? Que hasta ahora todavía no se resuelve este problema, pero es un riesgo que ahorita está latente, ¿no? Y para los que nos están escuchando, un sesgo sería como que le preguntemos a la IA ahorita quién fue Confucio y nos diga Confucio es el que inventó la confusión,
porque en algún momento la IA leyó algún chiste en internet y lo interpretó como si fuera real y luego la trasladó a un profesor. Este profesor no supo el tema y se fue y les contó a los alumnos. Los alumnos crecieron toda la vida con que Confucio inventó la confusión. Y cuando están conversando en la calle, oye, sí, es que Confucio inventó la confusión. Y todo el mundo comienza literalmente a confundirse. Sí, claro, y finalmente las inteligencias artificiales han tomado toda esta información que está en internet para entrenarse. Entonces, si este dato puede que esté mal o de repente no lo tienen claro o no existe todavía, se inventan datos, ¿no? Se inventa, exacto. Entonces, ese es un riesgo importante porque, como te mencionaba, ¿no? El criterio generalmente los estudiantes recién se está formando. Entonces, ahora más que nunca tenemos tanta información, tanto bombardeo de información por todos lados, que la desinformación es un riesgo latente para todas las personas, ¿no? Siguiendo con los problemas, hay ahorita una gran tendencia de los alumnos por ejemplo, entregar una monografía que debía ser hecha por ellos con inteligencia artificial. Claro. Y prácticamente antes, hace un tiempo, Turnitin supuestamente detectaba, oye, hay un intento de copia o hay una copia, oye, corrígelo. Pero cuando llegó recién la inteligencia artificial, que estamos hablando hace 4 meses o 5 meses, Turnitin todavía no estaba preparado para esto. Hoy en día ya Turnitin detecta las inteligencias artificiales. Pero realmente estas herramientas aún no han llegado a todos los profesores del mundo. Claro. Entonces, la vez pasada estaba en una combi. Sí, en una combi. Y recuerdo 2 alumnos conversando cómo habían hecho un ensayo en 10 minutos y se lo habían entregado a su profesor los había felicitado y uno decía, oye, yo tengo miedo porque hay uno de estos detectores de IA que ya ha salido, le decía al otro. Y el otro le decía, pero el profesor no sabe esto. Entonces, ¿para qué vamos a complicarnos si no sabe de este profesor? Sí, e incluso yo creo que no hay una herramienta definitiva, según, esto lo escuché del mismo Sam Altman, ¿no? De los mismos gente de OpenAI, que no hay una herramienta definitiva, que ellos están tratando de diseñar una para diferenciar cuál es el contenido creado por inteligencia artificial, ¿no? Porque finalmente, si tú creas una herramienta que te detecte, tú puedes crear otra inteligencia artificial que palabree, ¿no? Sí, que te lo parafrasee o que haga... Parafrasear la palabra. Que haga una jugada para que este ya no sea detectado por esa herramienta, ¿no? Entonces es como un círculo vicioso que hasta ahora es un problema y todavía no se resuelve, ¿no? No sabemos en el futuro cómo se podría llegar a una solución, pero es algo que también se está investigando actualmente. Sí. Y algunas herramientas que sepas que logran hacer esto como detector de inteligencia artificial. Yo realmente no me preocupaba en buscar alguna. Sé que han salido un par. He visto también un par de papers. No recuerdo ahorita actualmente el nombre de las herramientas, pero sí he visto que están tratando de sacar, ¿no? Pero sí, como te digo, no es un problema que realmente ya está resuelto, ¿no? Claro. Mira, aquí solamente buscando en Google creo que podemos encontrar detector de IA. Y ahí las 3 primeras, obviamente tenemos por ahí algunas que sirvan. Yo lo que he hecho varias veces es llevarme información que he hecho con inteligencia artificial hacia allá. Y sí lo ha detectado en algunos casos. Otros, a veces veo algunos posts de LinkedIn que claramente son escritos con inteligencia artificial. Entonces agarro, los copio y los pego para ver y no se da cuenta la inteligencia artificial. No, sí. Podría ser que esta persona haya parafraseado o haya hecho alguna cosa ahí. Pero yo creo que sí no está 100% definido entonces ese tema. Resumen, yo creo que más importante que la detección de la IA es cómo es que los alumnos o cómo es que los profesores le plantean nuevos desafíos a los alumnos para que sean desafíos más inteligentes. Claro. El ejemplo básico de cuando aprendimos a programar de alguna forma, o cuando se aprende a programar en las escuelas desde chiquito prácticamente, cuando escribes tu primer código, no sé si todos aprendieron a programar desde chiquitos, pero desde que escribiste tu primer código, antes de tocar el lapicero, era pensar en el algoritmo que vas a diseñar. Y luego cuando coges el lapicero no te vas a escribir código. Te vas primero a escribir un flujograma que te cuente la historia, ¿no? Los condicionales. Si yo presiono este botón y el número es mayor a 5, esto. Entonces, eso activa mucho la lógica cerebral y le dice al cerebro cómo funcionan las máquinas. Entonces, si los profesores comienzan a dar un pasito más atrás
de simplemente haz un ensayo y le ponen como llaves o desafíos más interesantes a los alumnos, Claro. podrían terminar con mejores trabajos. Sí. Sí, pues entonces este tipo de tareas o estos retos que nos dejaban antes los profesores van a tener que evolucionar de alguna forma, ¿no? Yo creo que, bueno, cuando salió el ChatGPT en un principio decían, este es el fin de las tareas para el hogar, ¿no? Que una posibilidad era que las tareas se conviertan como en mini proyectos personales, mini proyectos en grupo, que se puedan desarrollar en los salones de clase, ¿no? Pero efectivamente este tipo de problemas o este tipo de tareas deberían evolucionar para volverse un poco más retadoras, o no sé si más complejas, o combinar diferentes materias, ¿no? Porque ChatGPT y no sé, Pontevi son como que actualmente inteligencias artificiales buenas ChatGPT para escribir texto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo combinas o cómo haces algo más o una tarea diferente o un proyecto diferente que te combine diferentes cosas para poder presentar, ¿no? Claro, aparte termina siendo chamba también escribir un buen prompt para que hagas una descripción del sistema digestivo, por ejemplo, ¿no? Claro, pero bueno, al final la diferencia de tiempo entre escribir un prompt y hacer el ensayo sí, pues es brutal, ¿no? Yo he logrado ver algunas herramientas, como en este caso, por ejemplo, hay una que se llama tutor.ia, que lo que hace es, tú le das qué cosas quieres estudiar. Por ejemplo, yo quiero estudiar acerca de cómo se reproducen los escueros. Ya. Entonces, esto te dice ya, primera rama, el mundo Pokémon. Segunda rama, Pokémon es tipo agua. Tercera, entonces te hace como módulos que se van poco a poco organizando de alguna manera para que tú tengas una sincronía de cómo se van dando las cosas para que llegues a cómo se reproducen los escueros. Claro, te hace como tus sílabos, ¿no? Te hace, exactamente, te moduliza lo que quieres aprender. Claro. Sí, esto de los tutores personalizados yo creo que es bien potente porque justo hace un par de días estaba viendo un video del fundador de Khan Academy, no sé si la escuchabas, es una startup de Estados Unidos, que su misión pues es educar a todo el mundo prácticamente, ¿no? ¿Ya? De manera gratuita, de bajo costo. Entonces él mencionaba, es una charla de TikTok bien interesante, menciona que cuando tú tienes un tutor, el alumno pasa de ser estudiante promedio a ser un estudiante excepcional, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un tutor personalizado que es especializado a los problemas o a las dificultades de aprendizaje que tú tienes, esto te va a potenciar bastante. Y ellos han creado como que su propia inteligencia artificial que está basada pues en GPT-4, pero le han hecho cierto fine tuning que es como personalizar esta herramienta para poder ser un tutor bien brillante, podría decirse, ¿no? Y no es que te resuelva las tareas, sino que justo esto, si tú le haces una pregunta sobre un ejercicio que tienes, te va guiando e identifica, o sea, lo que hace un buen tutor es identificar cuáles son esa deficiencia de concepto que tú tienes para guiarte hacia la solución. Claro. Entonces, esto hace la inteligencia artificial. Identifica cuál es tu vacío conceptual para guiarte y darte hacia la solución correcta, ¿no? Y sin ir muy lejos, también la gente de Platzi ha desarrollado su bot que te ayuda a encontrar la ruta de aprendizaje ideal en el caso quieras comenzar a estudiar algo. Me parece paja porque, por ejemplo, el bot de ellos se llama Ada y lo que hace es que tú le puedes preguntar, por ejemplo, quiero comenzar a crear una app con inteligencia artificial y te dice, primero tienes que aprender los fundamentos de la inteligencia artificial y te da 3 programas o 3 cursos que pueden hacerlo. Luego te dice, explora los algoritmos de aprendizaje y te da 2 cursos para hacerlo. Luego, domina el procesamiento del lenguaje natural, 2 cursos más. Desarrolla las habilidades con visión, 2 cursos más. Y así te dice como que toda la ruta que tienes que seguir. Claro, te va armando todos tus sílabos, ¿no? Pero con es buenazo, que porque y a las finales se vuelve también un caso de uso para las empresas de EdTech o un instituto cualquiera que quiera hacer exactamente esto, y a las finales terminas armando la ruta personalizada de cuáles son los intereses del alumno, y eso se vuelve más fácil que estudia todo, esto es todo lo que tengo para ti, porque así estudias con una motivación, y el interés de los alumnos aumenta mucho más cuando pueden tangibilizar el producto. O sea, ¿cuándo se pone a estudiar la gente? Cuando quiere buscar chamba, cuando está sin chamba. Entonces, que son momentos de dolor prácticamente. Lo único que activa no es un proceso agradable para el cuerpo de por sí estudiar,
pero si tienes una necesidad de estudiar es más fácil. En este caso, oye, la IA está saliendo, quiero estudiar IA, quiero buscar un trabajo en IA, quiero aprender a hacer una aplicación con IA. Esos son los pasos, pim, 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 pim. Sí, está buenazo. Sí, esa es la de Platzi, justo la he probado y sí, funciona bastante bien. Uh-huh. Otra herramienta que creo que le podría servir bastante a los estudiantes y a los profesores también es esta de ChatPDF, que te ayuda a resumir textos largos o de repente a estudiar, ¿no? Si tú tienes un ensayo muy largo y quieres más o menos hallar cuáles son los puntos principales, le pasas el texto a esta herramienta y finalmente le puedes hacer preguntas sobre ese texto, ¿no? Sí. Entonces te ayuda bastante a acelerar un poco tu proceso de aprendizaje o a los profesores de repente a extraer cuáles son los principales puntos en los que podría enseñarle a sus alumnos, ¿no? Claro, o sea, un caso de uso muy chévere es como que tú tienes un PDF de, no sé, 300 hojas y ese PDF lo subes a la herramienta ChatPDF y lo único que tendrías que hacer es comenzar a preguntarle cosas y eso te va respondiendo con el contexto del libro. No puedes salir del contexto del libro porque para eso Claro. no puede ser el contexto. Pero buenazo. Y después también hay unas interesantes que me parece que debemos añadir. Es esta que se llama Gradscope y Formative AI, que lo que hacen es que tú les puedes tomar fotos a los exámenes de los alumnos y te lo corrigen. Entonces me pareció súper paja porque de alguna manera el corregir exámenes para los profesores es una lataza, sobre todo si tienes 40 alumnos en cada salón y tienes 10 salones a cargo, entonces obviamente corregir es pesado. Estas dos herramientas que se llaman Gradscope y Formative AI podrían ayudarte en la corrección de exámenes. Claro, finalmente esta es una tarea súper operativa que la inteligencia artificial está ayudando a automatizar Sí. ya a gran escala, ¿no? Ahora, ChatGPT, ¿cómo podemos usarlo para la educación? ChatGPT yo creo que es la base de muchas de estas inteligencias artificiales, ¿no? Y tú la puedes utilizar de manera personalizada ya inventando tus propios prompts, ¿no? Digamos que podrías tú mismo crear un prompt para que te dé todo el syllabus en base a un contexto de algo que tú quieras aprender, ¿no? También te puede ayudar a resolver ciertas dudas, como mencioné anteriormente, esto de que muchas veces a los alumnos les da miedo, les da como que roche preguntar algo por el miedo al que dirán, no sé, esta barrera la inteligencia artificial te la quita, ¿no? Porque tú puedes preguntarle lo que quieras a la inteligencia artificial y esta te va a responder. Buenazo. El tema de los idiomas, también ChatGPT lo resuelve con bastante agilidad. Incluso ahora ya con la extensión que te permite subir imágenes, tú puedes subirle una imagen en inglés y que te traduzca a español, a portugués, a italiano y a francés en 2 clics. Claro, o con el mismo chat PDF, ¿no? Le subes todo un documento en Exacto. otro idioma, en inglés y le tradúcemelo al español. O también Notion tiene su propia herramienta de inteligencia artificial insertada. Digamos que tú tienes un texto, lo copias y lo pegas en una página de Notion y le pones tradúceme esto y te reescribe todo el texto traducido. Y ahí mismo en Notion tú también puedes decirle resúmeme este texto o cámbiame el tono del texto, todo dentro de una sola herramienta, ¿no? Que ya está integrada. Y que Notion también he visto bastante que está tomando popularidad entre los estudiantes porque los ayuda bastante a organizarse en sus cursos. Entonces ya tiene esta inteligencia artificial integrada para ellos. Y volviendo al tema de la barrera idiomática, Rask AI lo que hace también es, tú le subes un video y te lo pasa a diferentes idiomas. Claro. Y hay unas más pro que han salido recientemente que ya le ponen la boca de lo que estás diciendo. Y Spotify ahorita ya ha sacado una herramienta que te permite que tu podcast, que está en español, como este podcast, lo pueda reproducir en inglés, en italiano, con la misma voz del locutor. Sí, esto en realidad para los creadores es un boom, creo, para la gente que tiene sus podcasts como nosotros. En todo el mundo ya esta barrera idiomática se va, pues, ¿no? Totalmente. Y sobre todo para la gente que quiere aprender, ¿no? Porque muchas veces es una limitante que, por ejemplo, pasa mucho que temas mucho más avanzados de marketing, toda la bibliografía está en inglés o de repente pues en francés. Entonces, para avanzar tienes que saberlo. Y no te digo que no lo aprendas, porque es una buena práctica aprenderlo, pero esto facilitaría que deje de haber brecha entre sectores que tal vez no pudieron aprender inglés a tiempo, ¿no? Claro, porque yo creo que también una de las herramientas
para aprender que yo utilizo personalmente es YouTube, ¿no? Entonces, muchos de los videos yo los veo en inglés, ¿no? Ujú. Pero de repente alguien que no tenga tanto dominio del idioma o quiero, no sé, ver un video que no sé cuyo tema está en francés, no sabría nunca aprenderlo, ¿no? Salvo que me meta a aprender francés, ¿no? Pero finalmente esta barrera idiomática con el uso de inteligencia artificial se ve disminuida a gran escala también. Y también una aplicación que creo que desde el principio empezó a adoptar estas herramientas fue Duolingo. Sí. Duolingo tiene su propia herramienta de inteligencia artificial que va analizando los errores que vas teniendo y como que va personalizando las preguntas y todo el contenido que te va mostrando en base a la retroalimentación que tú le vas dando mientras usas la herramienta. Buenazo. Súper para aprender idiomas Duolingo, ahí lo dejamos Sí. recomendado porque te ayuda bastante tanto en los basics como incluso ahora he visto que en la pronunciación también, ¿no? Sí, sí. Entonces, ya para ir concluyendo, se me ocurrió preguntarle a mi cuñado de 11 años qué significa para él o cómo utiliza la IA en su colegio. Y aquí traigo el audio. Escuchen atentamente porque a mí la respuesta que dio me sorprendió. Vamos a escucharlo. Hola Gustavo, buenas noches. Yo utilizo ChatGPT para hacer mis tareas, sí. Y sinceramente la tecnología ha avanzado mucho hasta este momento. Porque hasta me explota la cabeza de cuántas cosas se pueden hacer con una inteligencia artificial. Normalmente yo utilizo el ChatGPT para hacer poemas sobre mi colegio, poemas o textos, tareas a veces. Por ejemplo, un día le dije que escribiera un poema sobre el Perú. Y eso es lo que hizo, o sea, me gustó el poema, porque era una mezcla de varios poemas en uno mismo, con un toque de esa inteligencia artificial. Es interesante lo que dice porque dice, es una mezcla de otros poemas, que es exactamente lo que hace la inteligencia artificial. No nos olvidemos de eso. O sea, recopila información de otros lados, lo traduce y lo personaliza. Y en este caso, él lo ha entendido a la perfección. Y también puedes crear carátulas, textos, presentaciones, proyectos, imágenes, etcétera, un montón de cosas más. O sea, no sé hasta qué punto ha llegado la tecnología hasta este momento. Es increíble. Pero hablando de los profesores que sí usan ChatGPT, Ah, ya, y aquí también le pregunté que si sus profesores usaban inteligencia artificial. Y esto fue lo que me respondió. el profesor de cómputo que utiliza claramente para enseñarnos cómo usarlo y algunas cosas las cuales podemos hacer con ellos. Y también a veces utiliza nuestro profesor Oscar, que nos enseña química y a la vez es nuestro tutor. Él utiliza ChatGPT para a veces enseñarnos las cadenas carbonadas, los alcanos, alquenos, alquinos. Y ChatGPT, como que todo eso que escribe el profesor, también lo hace una versión para que nosotros lo podamos entender. Y sinceramente es increíble, como vuelvo a repetir. A buen caso de uso, ahí comenta él, ¿no? Porque, o sea, el caso de uso es, como hacíamos anteriormente en el podcast, y esta vez no lo hemos hecho, y de aquí lo vamos a hacer, es explícale a alguien como si fuera un niño de 3 años qué significa esto. Y automáticamente ChatGPT tiene mucha prestanza para explicarlo. Sí. Entonces, buenazo también ese caso de uso. Y enhorabuena por el profesor Oscar que utiliza la inteligencia artificial para poder explicarle fácilmente a los alumnos eso. Sí, aquí vemos que el profesor está utilizando estas herramientas en conjunto con ellos, ¿no? En sinergia con ellos y también les está enseñando a utilizarlas, ¿no? Buenazo. Y creo que si 2 profesores de toda la plana lo están comenzando a utilizar, nos falta bastante todavía, pero estamos avanzando. Entonces, esa es una buena intención y se aprecia a los profesores que están buscándolo. Invitamos a más profesores que nos están viendo en este momento que nos cuenten qué casos de uso tienen ustedes también para estas herramientas de inteligencia artificial. Listo, concluyendo entonces. Hemos hablado acerca de cómo la inteligencia artificial ha entrado como commodity en la educación. Hemos hablado de los sesgos de la inteligencia artificial. Y hemos hablado también cómo en un futuro distópico yo particularmente no veo a los profesores siendo reemplazados por robots, enseñándole a niños como si fueran los supersónicos. Veo que todavía necesitamos un tema de contacto humano, veo que necesitamos un poco de prestanza así de los profesores para que entren al mundo de la inteligencia artificial y esto no vaya más allá. Pero nada, ¿tú qué piensas? Sí, yo tampoco creo que los profesores finalmente vayan a ser reemplazados totalmente, pero sí tienen que saber cómo aprovechar, así como cualquier profesión, tienen que saber cómo aprovechar
estas herramientas, estas nuevas tecnologías que van saliendo, para incluirlas y potenciar su rol como educador, ¿no? Para poder también potenciar a los alumnos a que aprendan más rápido, que aprendan de diferentes formas. Porque yo creo que también los profesores no solo están ahí para enseñarte temas conceptuales, ¿no? Porque para eso puede que esté el internet, ¿no? Sino que tú vas al colegio, a la universidad, no solo a aprender temas conceptuales, sino el profesor finalmente sirve como un rol de mentor o guía para enseñarte, no sé, valores, cómo comunicarte con las personas o también cómo manejar ciertas situaciones en el salón de clase, ¿no? O en el sentido más profundo, cómo pensar también. Cómo pensar, ¿no? Cómo ser un poco más crítico. El tema que les mencionábamos, que toda la información que nos llega, de repente hay que saber cómo ser crítico con cuál es verdadera información, a quién creerle y a quién no. Entonces, también concluyendo un poco, yo creo que hemos visto últimamente dos corrientes de inteligencia en cuanto a la inteligencia artificial. Unos que piensan que la inteligencia artificial nos va a matar a todos, es un pensamiento un poco fatalista, que no debemos utilizarlo, que hay que frenar todo este avance tecnológico. Pero yo creo que la tecnología avanza, ¿no? Y si no te subes a la ola, finalmente te va a terminar revolcando. Entonces, yo creo que esa no es la solución, sino que nosotros tenemos que ser un poco más abiertos y tenemos que ser conscientes que el rol que nosotros tenemos no es un rol pasivo de ver cómo está pasando la tecnología, sino que nosotros tenemos un rol activo en las decisiones que se van tomando porque nosotros utilizamos esas herramientas. Uh-huh. Y nosotros le estamos inventando esos casos de uso de las herramientas, o incluso puede haber gente en esta audiencia que está creando ese tipo de herramientas, ¿no? Entonces no solo somos espectadores de lo que está pasando en el mundo de la tecnología, sino que tenemos que tomar un rol protagónico para difundir estos buenos casos de uso, estas buenas prácticas como lo estamos haciendo acá. Sobre todo que se habla también del tema de la tecnología como commodity orientada hacia la inteligencia artificial, porque es fácil en teoría para todos. O sea, el problema que fue cuando llegaron las computadoras era que las computadoras eran carísimas. Tener Office era un privilegio así de muy pocas personas. Aprender ofimática, aprender mecanografía para niños era una cosa que ya prácticamente era muy difícil, ¿no? Ahora en casi todos los hogares hay un celular, hay una computadora. Entonces la mayoría de herramientas que hemos mencionado en este momento son herramientas que podemos comenzar a aplicarlos sin tener la mejor computadora en el mercado. O sea, no necesitas tener una computadora que tenga alta capacidad de procesamiento para correr uno de estos programitas que te hemos pasado, que es más, son páginas web y no te tienes que bajar absolutamente nada. Entonces por ahí también es un poco de quitarnos el miedo que muchas veces tenemos al cambio, que también me pasa a mí, a todo el mundo nos pasa esto de, oye, tengo miedo de qué puede pasar. Simplemente metemos, exploramos y vemos qué sale, ¿no? Entonces creo que eso es. Sí, y tal como es el nombre del podcast, La Vida en Growth, estamos para experimentar y aprender en el camino, ¿no? Efectivamente. Y con esto, no olviden compartir, darle like, seguirnos en Facebook, en Instagram, en TikTok. Hemos sacado nuestro primer casi viral en TikTok. Entonces, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Bienvenido a La Vida en Growth. Bienvenido a La Vida en Growth. Con Brian Herrera y Luis Gustavo Farro. Súbete a la nave que arranca todas las semanas para impulsar tu conocimiento en el mundo digital.